Bueno, en la clase de hoy vamos a estudiar la segunda ley de Newton. Bueno, esta ley también se le conoce con el nombre de principio de masa. ¿Cuál es la expresión matemática de la segunda ley de Newton? La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Bueno, antes de seguir, vamos a comentar un poquito las unidades. La masa debe de ir en kilogramos, la aceleración debe de ir expresada en metros por segundo al cuadrado, y en estas unidades, cuando las multiplicamos, las unidades de la fuerza nos quedan Newton. Bien, ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, esta situación? Un cuerpo que lo estamos arrastrando sobre una superficie horizontal, con una fuerza, por ejemplo, hacia allá, hacia nuestra derecha, horizontal hacia la derecha. Imaginemos que es una persona que mediante una cuerda está arrastrando el cuerpo con una fuerza que le vamos a llamar tensión, si fuera una cuerda. Imaginemos que el rozamiento también, el rozamiento se opone al desplazamiento. Por supuesto que no nos podemos escapar de tener la fuerza peso, y como el bloque está apoyado sobre una superficie, tenemos la normal. Si estas dos fuerzas que yo voy a señalar ahora son iguales en módulo, entonces la fuerza neta vale 0. Y si la fuerza neta vale 0, no hay aceleración. Si no hay aceleración, entonces no hay cambio de velocidad. La variación de velocidad es 0. Quiere decir que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Si el cuerpo está en reposo, seguirá en reposo. Si el cuerpo se movía con movimiento rectilíneo uniforme con determinada velocidad, seguirá moviéndose con la misma velocidad. Pero esta no es la situación que nos interesa en la clase de hoy. En la clase de hoy nos interesan situaciones en las cuales la fuerza neta no es 0. Quiere decir que hay una fuerza resultante acá distinta de 0. Bien, pensemos en esta situación. Pensemos en la situación en la cual la tensión de la cuerda es mayor que la fuerza de rozamiento. Se nota que hice un vector de mayor longitud que este otro. En este caso va a haber una fuerza neta no nula en el sentido de la tensión. Esta fuerza, diferente de 0, va a provocar ahora una aceleración que va a ser distinta de 0. Aquí es importante comentar lo siguiente. Fuerza neta y aceleración tienen la misma dirección y sentido. Hablándome rapidito y lo más fácil que se me ocurra, la fuerza neta y la aceleración apuntan para el mismo lado. Si yo tuviera que dibujar el vector aceleración acá, de este bloque, lo dibujaría hacia nuestra derecha también, en el mismo sentido que la fuerza neta. Bien. Pasemos a estudiar ahora lo siguiente. Siempre que tenemos una aceleración constante y distinta de 0, decimos que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y entonces vamos a hacer un repasito de lo que aprendimos en física de tercero de ciclo básico en cuanto a los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, porque algunos conceptos los tenemos que usar ahora en esta clase.
cuando se estudió el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vimos que se pueden calcular otras magnitudes físicas cinemáticas. Digo, además de la aceleración, se puede calcular el tiempo, se puede calcular la velocidad inicial del movimiento, se puede calcular la velocidad final del movimiento, que va a ser distinta de la inicial, porque recuerden que si hay una aceleración no nula, tiene que haber un cambio de velocidad, por lo tanto estas dos velocidades son distintas, y se puede determinar o podemos hablar del desplazamiento delta X, que no es nada más ni nada menos que la distancia recorrida por el cuerpo en su movimiento rectilíneo. Había una ecuación que nos relacionaba la velocidad final con la velocidad inicial y la aceleración y el tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuántas cosas nos aparecen en esta ecuación? 4. Conociendo 3 cualquiera de esas 4, podemos despejar la cuarta. Y había otra ecuación, siempre estamos repasando conceptos de tercero, que nos decía que la velocidad final al cuadrado se podía calcular como la velocidad inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por el desplazamiento. Entonces, una vez que nosotros despejamos la aceleración de la segunda ley de Newton, volvemos aquí, de la segunda ley de Newton, siempre que determinemos la fuerza neta, y eso ya aprendimos a hacerlo en clases anteriores, pasamos la masa dividiendo, si se conoce la masa del cuerpo, se puede despejar la aceleración. Esa aceleración se puede utilizar aquí o aquí para hallar otras magnitudes físicas de la cinemática. Junto con este repaso, recordemos que si graficamos la velocidad de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en función del tiempo, siempre que la aceleración sea positiva, la gráfica es de este tipo, comienza acá con la velocidad inicial, que puede ser 0 o cualquier otro valor, pero recuerden que de esta gráfica se puede sacar mucha información, que la pendiente de la gráfica nos da la aceleración. Repasemos o repasen cómo se halla la pendiente de una recta, y que si queremos el desplazamiento delta X, una vez que tenemos esta gráfica, el desplazamiento no es nada más ni nada menos que el área que yo les estoy marcando acá o sombreando. El área de esta gráfica era el desplazamiento. Estas son cosas que estamos repasando y que las estamos uniendo a la clase de hoy. Para terminar la clase de hoy vamos a ver un ejemplo de cálculo numérico, a ver cómo sería. Por último, vamos a ver cómo se aplica esto. Imaginemos esta situación. Vamos a imaginarnos una superficie horizontal, un bloque, masa 0,2 kilogramos. Estoy poniendo números cualquiera. El bloque está inicialmente en reposo, velocidad inicial 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este momento sobre el bloque? Solo dos. Peso. Si redondeamos G, la aceleración gravitatoria, a 10, entonces el peso, su módulo son 2 newton. La normal, también 2 newton. Por ahora no hay más fuerzas. Pero imaginemos que le atamos acá una cuerda al bloque y acá hay una persona que tira de esta cuerda. Disculpen, yo soy muy mal dibujante, pero creo que se entiende. Entonces, esta persona empieza a hacer una fuerza hacia allá mediante la cuerda. La fuerza que hace la persona se la transmite al bloque la cuerda. Y imaginemos que
está haciendo una fuerza de 1,5 newton la persona sobre el bloque por medio de la cuerda. Entonces le decimos que es una tensión, 1,5 newton. Empieza a desplazarse el bloque para allá. Para hacer el ejercicio más completo, imaginemos que hay rozamiento entre la superficie horizontal y el bloque. Imaginemos que hay un rozamiento para acá. Pongamos el caso de 0,3 newton. ¿Cuál es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque en este momento? Peso y normal se anulan, son opuestas. Tendríamos que sumar vectorialmente estas dos, tensión y fuerza de rozamiento. Tendríamos que restar los módulos, 1,5 menos 0,3 newton. Lo cierto es que hay una fuerza hacia allá resultante. La pongo en otro color, así se nota. La resta de estos dos números da 1,2 newton. Esta es la fuerza neta que está actuando sobre el bloque. Como consecuencia de eso, el bloque comienza a moverse hacia la derecha, hacia la persona. Imaginemos que la persona hace esta fuerza constante de 1,5 durante un tiempo de 4 segundos, por ejemplo. Y se nos plantean tres interrogantes. ¿Qué aceleración adquiere el bloque? ¿Cuál es la velocidad final del bloque luego de 4 segundos? ¿Y cuál es el desplazamiento del bloque luego de esos 4 segundos? ¿Cuánto consigue la persona arrastrar el bloque hacia ella? ¿Cuántos metros, verdad? Después de 4 segundos que está actuando esa fuerza. ¿Se pueden calcular todas estas cosas? Claro que se pueden. Por ejemplo, la aceleración la vamos a calcular despejándola de la segunda ley de Newton o principio de masa. La fuerza neta dividido la masa del bloque nos da la aceleración del bloque. Quiere decir que sería 1,2 newton dividido 0,2 kilogramos. La aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Su módulo. Recuadremos este resultado. ¿En qué sentido acelera el bloque? Acelera en el mismo sentido que la fuerza neta. O sea, que la aceleración del bloque es hacia nuestra derecha. El vector verde sería la aceleración. ¿Cuánto vale el módulo de este vector verde? 6 metros por segundo. ¿Se puede calcular la velocidad final que tiene luego de 4 segundos? Sí. Si aplicamos esta ecuación y luego sustituimos valores por letras por valores, digo, la velocidad final resulta ser de 0. Recuerden que el bloque comienza del reposo, más la aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado por un tiempo de 4 segundos. Esto nos da 24 metros por segundo. Luego de que transcurrió un tiempo de 4 segundos la persona haciendo la fuerza sobre el bloque adquiere una velocidad final de 24 metros por segundo. Lo último que nos interesa calcular acá es el desplazamiento del bloque. Para eso vamos a utilizar esta otra ecuación que recién la estuvimos repasando. Como velocidad final vamos a poner el valor recién calculado de 24 metros por segundo. Obviamente que va al cuadrado. La velocidad inicial, recuerden que es 0, 0 al cuadrado. La aceleración era 6 metros por segundo al cuadrado. El delta X no lo conocemos. Despejando el delta X de acá, sumando se cancela, ¿verdad? Por ser 0. Y
Entonces el delta X vale 24 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por 6 metros por segundo cuadrado. Si ustedes hacen esta operación les da 48 metros. Entonces, al cabo de 4 segundos, el bloque se desplaza 48 metros, también hacia la derecha. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Repasen, vean el video cuantas veces sea necesario, saquen apunte de lo que les parezca más importante a ustedes y después pasen a resolver algún ejercicio relativo a esta clase. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.